Buenas noches, Dios le bendiga. Bienvenidos una vez más a su programa Datos Bíblicos. Qué bueno estar por aquí una vez más con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Tenemos unos datos interesantes allí, ¿verdad? En la Biblia, en el capítulo 11 de Juan, se nos habla de la resurrección de Lázaro. Pero antes quería hablar un poquito sobre la sincronización de la palabra de Dios y la sincronización del Señor Jesús apareciendo en Israel. Vamos a comenzar con algunas palabras del hebreo. Por ejemplo, la palabra Mesías, Mashiach, que significa ungido. ¿Ok? Y también vamos a ver una línea de pensamiento que eran los saduceos, los fariseos y otros tres líneas de pensamiento. Pero los más grandes, los más populares eran los fariseos y los saduceos. Entonces, para los fariseos, la palabra Mesías significaba, aparte de ungido, significaba tres cosas, que era rey, sacerdote y profeta. ¿Ok? La palabra parash significa un fariseo separado. Oído el tambor. Entonces, los fariseos, ellos creían en toda escritura, creían en ángeles, creían en demonios, y creían también en la resurrección. Mientras que los saduceos no creían en toda la escritura, solo creían en el Pentateuco, ¿sí? No creían en ángeles, no creían en demonios y tampoco creían en la resurrección. ¿Ok? Bueno, allí se habla de otra línea de pensamiento, aparte de los saduceos, de los fariseos, que eran los sicae. De allí, sicae significa una daga pequeña. De allí es donde viene la palabra sicario. Fue un grupo de judíos, gran parte de los judíos, que ellos se opusieron a la ocupación de los romanos a Judea. Entonces ellos usaban aquellas pequeñas dagas, las escondían en sus capas y entre el público asesinaban. De allí es donde viene la palabra sicario, sicae, ¿verdad? Entonces, los fariseos, ellos andaban siempre haciendo preguntas, haciendo como una evaluación para ver cuál era el Mesías ungido. Entonces ellos comenzaban, por eso es que vemos a través de toda la escritura, de cómo los fariseos siempre estaban allí siguiendo a Jesús de cerca, haciendo preguntas. Ellos querían saber si Jesús era el candidato Mesías. Ahora, habían varias cosas o muy puntuales que un candidato o un Mesías tenía que hacer. ¿Sí? Ellos vieron muchos milagros. Los fariseos, ellos vieron muchos milagros acontecer. Pero había unos milagros que ellos llamaban milagros mesiánicos, que solamente la autoridad, el propio Mesías con su autoridad podía llevar a cabo esos milagros. El primero de ellos es una persona leprosa. La persona leprosa, según los fariseos, era una persona que tenía una maldición. ¿Ok? Y solo el Mesías con la autoridad podía quitar aquella maldición. ¿Sí? La segunda cosa era que ellos, cuando un sacerdote, para expulsar algún demonio, la persona tenía que llevar a aquella persona endemoniada al sacerdote, y el método que usaba el sacerdote era preguntar cuál era el nombre de aquel demonio. Cuando aquel demonio respondía, entonces lo llamaban por su nombre. Pero habían oraciones que ese sacerdote de ellos no podían hacer,
Por ejemplo, cuando le llevaban una persona que era sordomuda. Como era sordomuda, él preguntaba, pero el demonio no podía responder porque aquella persona era muda. Entonces, cuando ellos ven al Señor Jesús, al Mesías, que echa fuera aquel demonio de aquel joven, de aquel muchacho que era sordomudo, ellos se sorprenden, porque solo el Mesías con la autoridad podía hacer eso. ¿Ok? Y a una persona ciega, nadie podía curar a una persona ciega. Cuando el Señor Jesús le devuelve la vista al ciego Bartimeo, ellos se sorprenden, quedan aturdidos, impactados, porque no solamente puede hacer ese tipo de milagros, no solamente le dio la vista al ciego Bartimeo, o sea, algo que ningún ser humano, ningún sacerdote podía hacer, solo el Mesías, aquel que estaba ungido, que estaba bendecido. Cuando el Señor ora por aquel leproso y lo sana, ellos también se quedan impactados, porque solo el Mesías podía hacer eso. Ahora, hay algo tremendo que es cuando acontece la muerte de Lázaro. ¿Sí? Vemos allí en el capítulo 11 de Juan que Lázaro tenía 4 días. Según la creencia de los sacerdotes fariseos, ellos decían que tenían que esperar 3 días porque ellos creían que el alma de aquella persona estaba cerca de aquel cuerpo. Ya al 4.º día, entonces sí lo podían enterrar, sí podían hacer cualquier cosa. Ahora, es muy tremendo porque cuando ocurre la muerte del Señor Jesucristo, Él resucita antes de las 72 horas. O sea, el Señor cumplió la Escritura en una forma sincronizada. Nada es casualidad en la Biblia y es hermoso ver esos detalles en la palabra. Ahora, pasó 4 días allí. ¿En qué región? En la región de Betania. Ahora, la palabra Betania, Bet significa casa y Ania significa pobre en femenino. Entonces, la casa de la pobre. Ahora, esas palabras también en el hebreo significan visión, vida y soplo. Entonces, cuando el Señor Jesús está allí frente a la tumba de Lázaro, llama a Lázaro y enseguida el soplo de vida entró en Lázaro y resucitó. Todo cuadra en una forma sincronizada, como Dios hace las cosas para cumplir su propia palabra. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa.